Es un placer hablar con usted en un momento muy importante, no solo aquí en los Emiratos Árabes Unidos, sino a nivel mundial. Un periodo de cambio increíble. ¿Ha usted identificado las 5 grandes fuerzas que afectan el progreso mundial y los ciclos económicos? ¿Cómo ve usted a los Estados Unidos y en esos ciclos económicos hoy, pero también en el mundo en general? Bien, solo para darle un poco de contexto sobre las 5 fuerzas, he sido un macroinversor global durante más de 50 años y algunas de las veces que me sorprendí porque sucedieron cosas que no sucedieron en mi vida, pero sucedieron antes. Así que descubrí que al estudiar la historia, antes me ayudó. Por ejemplo, estudié los años 30 y la Gran Depresión. Y eso me permitió anticipar la crisis financiera de 2008 y hacerlo bien cuando otros tuvieron algunos problemas. Así que recientemente vi 3 grandes fuerzas que me llevaron a las 5 grandes fuerzas que yo vi. Vi repetir una y otra vez, de una manera cíclica, estas 5 fuerzas. La primera fuerza es el crédito, la deuda, la fuerza de la economía monetaria. En otras palabras, si das crédito, estás dando poder adquisitivo, pero el poder adquisitivo que produce este crédito, deuda, la deuda significa que tienes que devolverla antes de que se convierta en un ciclo y se convierta en dinero. Lo que impulsa los ciclos económicos y de su mercado. La segunda fuerza es la fuerza del orden y el desorden interno, en particular el conflicto interno, en particular cuando hay grandes diferencias de riqueza y valores, que se convierten en diferencias irreconciliables, en las que hay populismo de derecha y populismo de izquierda, otro extremismo de derecha y también de izquierda, y son fuerzas irreconciliables que producen un conflicto interno que es básicamente un tipo de guerra de un lado para ganar sobre el otro. La tercera fuerza es el gran conflicto de potencia de un país que compite con otro. Básicamente el ascenso de una gran potencia para desafiar a una gran potencia existente. Y cuando se desafía a una gran potencia existente, se desafían las reglas de la potencia. Y eso significa desafiar el orden. Y por eso lo vemos ahora, a medida que China y otros países en particular están ascendiendo para volverse competitivos. Entonces, ¿cuál es la potencia dominante? Estados Unidos ya no es la única potencia dominante. Y luego descubrí la cuarta fuerza. Las sequías, inundaciones y pandemias naturales han matado a más personas que las guerras y han derivado más agua. Así que el número 4 ciertamente es el cambio climático. Los costos del cambio climático, los impactos son muy grandes. La fuerza más grande y más poderosa en la creación de la evolución es el aprendizaje del hombre, particularmente de las tecnologías. La invención de nuevas tecnologías y formas de operar, y ciertamente ese es el caso ahora con la inteligencia artificial y otras fuerzas. Otros desarrollos tecnológicos que van a cambiar la forma en la que operamos. Así que veo esas 5 fuerzas moverse en ciclos en los que grandes ciclos se están sucediendo ahora, muy similares al periodo de 1930 a 1945. Y esa es la dinámica. Así que cualquier cosa que queramos hablar o cualquier cosa que sea importante caerá en al menos de esas 4 categorías. Así que creo que cuando estamos sentados aquí hoy y pensamos en el futuro, tenemos que pensar en esas cosas.